necesito que quede claro este tema. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Acá estamos, ¿verdad? En la página 25. Ya estuvimos viendo la clase pasada, ¿verdad? Todos los tipos de datos que podíamos generar. Y aprendimos un poco sobre la clasificación, ¿verdad? Cuando teníamos acá todos los datos y ustedes fueron dándose cuenta qué tipo de datos tenían que ir agregando. Algunos al principio en números de teléfono me decían, ¿verdad? Que colocarían número, ¿verdad? Pero ya explicamos ese punto, ¿verdad? Que número solo lo utilizamos cuando necesitemos operar, ¿verdad? Los números que nosotros vayamos ingresando. Un número de teléfono no es necesario sumarlo, ni restarlo, ni dividirlo, ¿verdad? Aunque sean dígitos, ¿verdad? Sino que es un número que va a ser fijo. Entonces, teníamos que poner texto corto. Bueno, porque una de las principales objetivos, por así decirlo, al momento de programar es ir ahorrando bytes, ¿verdad? Para que el programa sea menos pesado. Es poco a poco lo que se va ahorrando en cada vez, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de poner 255 caracteres, poner 8, ¿verdad? Es poquísimo lo que voy ahorrando, es ir byte a byte, ¿verdad? Pero poco a poco, entre esos poquitos, pues ya vamos juntando una cantidad ya más amplia, ¿verdad? Y al final sí economizamos, ¿verdad? Tanto memoria del programa como también el ir haciendo esos pequeños detalles, ¿verdad? Hacen que el programa funcione más rápido. Entonces sí es importante que al momento de que nosotros vayamos creando la base de datos, tengamos en cuenta esos pequeños detalles, ¿verdad? De ir dándonos cuenta cuál campo es el adecuado y qué cantidad de caracteres necesitamos. No emplear más de lo necesario, porque eso solo hace, ¿verdad? Que nuestra base de datos sea más lenta y más pesada, ¿de acuerdo? Entonces, la prioridad es hacer lo más económica para la memoria, ¿verdad? Que ocupe menos espacio y sobre todo lo más rápido posible. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro programa. Me voy a ir acá a inicio y acá a mí ya me sale Access. Me imagino que algunos ya lo encontraron, ¿verdad? En su computadora, otros tal vez no, pero pues acá tengo yo el programita y si vienen mañana lo que les había platicado, ¿verdad? Yo se los puedo pasar si traen una memoria, ¿ok? Entonces vamos a abrir Access. Y acá, cuando nosotros abrimos el programa, nos aparece esta guía, ¿verdad? En primer lugar, nos dice personalizar aplicación web y luego base de datos en blanco, ¿ok? Seleccionamos esta, ¿verdad? Base de datos en blanco. Y acá nos va a pedir el nombre. Acá yo le di doble clic demasiado rápido, entonces no me dejó chance de pedir el nombre. Lo voy a abrir otra vez, solo un clic. Y acá me deja a mí escribir el nombre, ¿verdad? Vamos a poner base de datos de ejemplo. Okay, le podemos poner ahí el nombre que nosotros deseamos. Y acá, en el sobrecito, ¿verdad? Que está a la par, nos dice dónde la queremos guardar. ¿Esto con qué sentido, verdad? Para que sepamos bien dónde se está guardando. Si no, automáticamente nos la puede guardar en documentos, ¿verdad? O en algún lugar donde esté programado ya para que se almacene. Pero acá me permite a mí seleccionar dónde la deseo guardar. A mí me gusta guardar todo en escritorio para que no se me pierda. Entonces voy a seleccionar aquí escritorio y aceptar, ¿ok? Entonces ahí yo ya sé que mi base de datos se va a crear en escritorio y ahí es donde se va a guardar. Bueno, le vamos a dar crear. Y ahora ya tenemos acá, nos va a crear la primera tabla. Ok, acá nosotros vamos a empezar a ingresar los datos. Las tablas tienen dos vistas. Ok, acá donde nos vamos al apartado ver, si nosotros le presionamos acá, tenemos dos vistas, vista de hoja de datos y vista de diseño, ¿ok? Si nosotros nos vamos a vista de diseño, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a empezar con la programación, ¿ok? Esta vista de diseño es única y exclusivamente para el programador, ¿verdad? Que en este caso vamos a hacer nosotros, mientras que la vista de hoja de datos va a ser para el digitador, que es el digitador el que va a ingresar los datos, ¿verdad? Que vamos a estar prácticamente trabajando ambos casos, pero lo que más nos interesa en este caso es la programación de la base de datos, ¿ok? Bueno, en primer lugar vamos a aprendernos algunos temas. En este caso es parecido a una hoja de Excel, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando empezamos a hablar de Excel que les dije que habían dos tipos de, por así decirlo, de cuadritos, ¿verdad?
los que iban hacia abajo y los que iban hacia los lados. ¿Se recuerdan cómo se llamaban los que iban hacia abajo? Estos que iban así hacia abajo. Columnas. ¿Y los que iban hacia los lados? Casillas. Más o menos. Empezaba con F. Filas. Filas, muy bien, excelente. Bueno, ahora en este programa se llaman un poquito diferente. ¿Ok? Los que van hacia abajo se van a llamar campos. ¿Ok? Para que cuando yo les diga hay que modificar el campo tal, pues ustedes ya sepan, ¿verdad? Se llama el campo, nombre del campo, tipo de datos, descripción. ¿Ok? Los que van hacia abajo se llaman campos. Y los que van hacia los lados, ¿verdad? Las filas, se van a llamar registros. ¿Ok? Para que tengamos claro esos dos términos que vamos a ir discutiendo, ¿verdad? Hacia abajo se llaman campos y hacia los lados se llaman registros. Bueno, entonces vamos a empezar con la programación de nuestra base de datos, que vamos a empezar con el primer paso el día de hoy. Me voy a ir acá a mi libro, ¿verdad? Y acá está todo el procedimiento, ¿verdad? Bueno, acá esto ya lo hicimos, ¿verdad? Procedimiento para abrir, crear una base de datos en blanco. Todo esto de la página 25 ya fue lo que acabamos de hacer. Bueno, ahora, control de contactos de una base de datos. La base de datos a crear llevará el control de contactos de una empresa X, ¿verdad? Cualquier empresa, con la idea de ir determinando las llamadas que este contacto realice a la empresa. Dicha información se controlará en 3 tablas. Las tablas a crear son las siguientes. Tabla de contactos, que almacena la información de las personas que llamen, ¿verdad? Tipo de contactos, que almacena la información de los tipos de contactos. Y por último, la de llamadas, que aquí se almacena, pues, el registro de las llamadas, ¿verdad? Y de las notificaciones que se hicieron a través de ellas, en qué día se hicieron y en qué horario, ¿ok? Entonces, tenemos acá 3 tablas que tenemos que hacer. Primero, la tabla de tipo contacto, luego la tabla de, perdón, primero la tabla de contacto, luego la tabla tipo contacto y luego la tabla de llamadas. Aquí ya nos indica cuáles son las primeras 3 tablas que tenemos que hacer. Bueno, vamos a empezar con la primera tabla, que es la tabla contacto, ¿ok? Vamos a empezar. Acá nos dice nombre del campo, tipo del dato y tamaño, ¿ok? Entonces nos vamos a venir acá. En primer lugar, tenemos que el primer nombre, ¿verdad? Acá del registro se va a llamar ID contacto, ¿ok? Entonces, todas las tablas al principio tienen un identificador. La primera palabra que nosotros le colocamos a todas tablas se va a iniciar con el ID porque nos sirve para identificar, ¿verdad? Sobre qué va a tratar la tabla. Y le vamos a colocar una clave principal, ¿ok? La clave principal es esta llavecita que nos ayuda a reconocer la tabla, ¿ok? Todas las tablas tienen que llevar una clave principal, es decir, cuál es, por así decirlo, el campo o el registro que va a coordinar toda la tabla. En este caso va a ser el primero y la vamos a copiar tal y como nos aparece acá en nuestro librito, ¿verdad? ID contacto. ¿Okay? Entonces ya tengo acá el ID y voy a escribir contacto. Y en tipo de datos vamos a poner autonumeración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el autonumeración lo que va a hacer es asignarle un número a cada uno de los contactos que nosotros vayamos escribiendo. Ok, eso se lo va a hacer de forma automática. Yo voy a escribir, por ejemplo, un contacto primero a Juan, luego a Guido, luego a Ivette, ¿verdad? Y conforme yo vaya escribiendo, esta casilla de ID contacto con autonumeración les va a asignar un número, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Que me va a servir para mí mantener el orden, ¿ok? Entonces lo dejamos en tipo de datos autonumeración por esa razón, ¿verdad? Y en tamaño del campo lo dejamos en entero largo porque no sabemos hasta qué número vamos a llegar con los contactos, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primera. Vamos con el segundo nombre de campo, que sería nombres, ¿ok? Nombres, vamos a escribir acá, nombres, y en tipo de dato vamos a seleccionar texto corto, ¿ok? Texto corto nos permite a nosotros añadir hasta 255 caracteres. ¿Qué son caracteres?
Los caracteres son letras y espacios, ¿ok? Todo la extensión del nombre. Por ejemplo, a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Daniel. Daniel, decime tus dos nombres. Daniel Morán. ¿Ok? Pero esos son tus dos nombres. Daniel Alejandro Morán. Daniel Alejandro. Ok, vamos a contar. Daniel. Da-ni-el. Tiene 6 letras, ¿verdad? Más el espacio, 7. Luego Alejandro, 8. Le, 10. Han, 13. Hidro, 16. ¿Ok? Daniel Alejandro tiene 16 caracteres. Gracias, Daniel. A ver, traten de hacer ustedes ese ejercicio mental ahorita con su nombre. Con sus dos nombres. ¿Ok? Y yo ahorita les voy a preguntar cuántos caracteres tiene su nombre. Les voy a dejar un minuto para que mentalmente hagan ese proceso. Cuenten el espacio entre sus dos nombres o entre sus 3 nombres si tienen 3, ¿verdad? Este dato que les estoy pidiendo me va a servir para mí calcular qué tantos caracteres voy a necesitar. 255 son demasiados para un nombre. ¿Ok? Incluso va a haber personas que tengan nombres largos, ¿verdad? Pero yo creo que no exceden los 50 caracteres ningún nombre. Yo me atrevería a decir que ninguno de ustedes me va a decir que su nombre tiene más de 50 caracteres. Pero vamos a ver, vamos a averiguar. Espero que estén haciendo su suma mental porque ahorita les voy a preguntar cuántos caracteres tiene su nombre y quiero que me respondan, ¿ok? Bueno, a ver, creo que ya. Vamos a empezar con Emilia Aguilar. ¿Cuántos caracteres tienen tus dos nombres? Según yo, 12. 12, Contando muy el bien. espacio. Contando el espacio, 2. Excelente. A ver, ¿quién más? Hugo, ¿cuántos caracteres tiene tu nombre? Contando el espacio, 11. Contando el espacio, 11, ¿ok? Kimberly Sick, ¿cuántos caracteres tiene tu nombre? ¿Ok? Sofía Monroy, ¿cuántos caracteres tiene tu nombre? ¿Me escriben en el chat? No, tampoco. Chicos, necesito que estemos pendientes, please. Ivette García, ¿cuántos caracteres tiene tu nombre? 12, profe, contando el espacio. Muy bien. Juan Quesada, ¿cuántos caracteres tiene tu nombre? 9 contando el espacio. Ok, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, el número es bastante pequeño, ¿verdad? Entonces, utilizar 255 caracteres en el campo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener muchos caracteres en blancos y eso no sería problema si esos caracteres en blanco no ocuparan memoria, ¿verdad? Entonces, acá es lo que yo les decía, economizar lo más posible, ¿verdad? Entonces, lo vamos a reducir de 255, lo vamos a dejar en 35 porque pueden haber nombres un poquito más largos, ¿verdad? Pero yo creo que con 35 está súper bien. Entonces aquí ya economizamos 190 caracteres de espacio en blanco. ¿Ok? Esto es lo principal que nosotros tenemos que escribir acá. Luego, lo otro que es muy importante es el requerimiento. ¿Ok? Nos dice, ¿es requerido sí o no? Es decir, si nosotros le ponemos que no es requerido, las personas pueden avanzar en nuestra base de datos sin ingresar ese dato. ¿Ok? Ahora, si le ponemos que sí es requerido, es imposible que la persona quiera ingresar más datos si no ha ingresado el nombre, ¿de acuerdo? En este caso, el nombre sí es fundamental para saber quién está llamando, ¿verdad? Entonces, nosotros le podemos cambiar acá a que sí es requerido, ¿ok? Muy bien, entonces ahí estaríamos. Otro que es importante es el valor predeterminado. El valor predeterminado es, por así decirlo, un mensaje o la conversación que tiene el programador con el digitador, ¿ok? Yo acá le voy a poner un mensajito, ¿verdad? En el caso de que los campos sean complicados, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a poner a usted, ¿verdad? Que me escriba su grado, ¿ok? ¿En qué grado usted está estudiando? ¿Cómo me escribirían ustedes su grado? A ver, escríbanme en el chat.
yo les pregunto, ¿en qué grado están ustedes estudiando? Escríbanme eso en el chat. Sí, Sofi, dime. Aaron era para poner el chat. ¿Perdón? Ah, ok. Muy bien, tercero básico. Excelente. Miren, acá tengo, sin ir tan lejos, me llegaron 3 mensajes y los 3 mensajes fueron diferentes. ¿Ok? A pesar de que significan lo mismo. El primero de José Ortiz dice 3 ro básico. ¿Qué significa tercero básico? Luego me puso Dylan Morán básicos, nada más. Y luego me escribió Juan Quesada tercero básico con letras. ¿Ok? Entonces, acá, en la parte donde dice valor predeterminado, me permite a mí como programador darle una instrucción a la persona que vaya a digitar. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es su grado? Ustedes me lo pueden escribir de las 3 formas, por supuesto. En cambio, yo como programador me voy a permitir enviarles un mensaje. Y acá decirles, escribir su grado en letras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a ingresar el dato, ojo, siempre que nosotros vayamos a cambiar de vista, acá estamos en vista programador y ahora vamos a cambiar a vista de digitador. Siempre antes de cambiar, tenemos que guardar nuestra tabla. ¿Cómo la guardamos? Le damos clic derecho acá y seleccionamos guardar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora ya puedo cambiar. Me voy a ir a vista de hoja de datos y entonces acá, por ejemplo, ¿verdad? Acá me va a aparecer a mí escribir su grado en letras. Entonces yo voy a saber, ¿verdad? Que mi grado lo tengo que escribir en letras, ¿verdad? Ya no voy a escribir tercero básico o 3 básico, ¿verdad? Porque ya acá me está dando una instrucción, ¿verdad? Me está diciendo cómo es que yo lo tengo que ingresar. Entonces, esta también es una parte importante, ¿verdad? El apartado de programación, ¿verdad? Ya que es una conversación entre el programador y el digitador, ¿verdad? Especificarle qué es lo que yo quiero. No es necesario en todos los casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nombres, ¿verdad? Yo puedo poner una explicación. Por ejemplo, si yo necesito los datos tal y como son y a mí me va a descomponer mi base de datos que escriban con mayúscula, puedo ponerle acá, omitir mayúsculas, ¿verdad? En los nombres. Por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Colocar ambos nombres, ¿ok? Por así decirlo, un mensaje que le ayude al digitador a entender qué es lo que yo quiero, ¿ok? Porque si no, solamente va a tener, siempre recuérdense de guardar antes de cambiar, si no, solo va a tener, pues, el nombre, ¿verdad? Aquí, nombres. Y pues, en este caso de nombres no es tan complicado ingresar nuestros 2 nombres, ¿verdad? Pero sí hay campos en los que, como por ejemplo el grado, puede haber cierta confusión. Entonces, por eso es importante que sepamos trabajar con esta columna de valor predeterminado que es muy importante. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con los demás campos. Después de nombre tenemos apellidos. Ah, bueno, ahí ya nos recomienda que sea de una extensión de 30. ¿Ok? Casi parecido a lo que nosotros determinamos acá, ¿verdad? Que era 30. Muy bien, 30. Requerido. En este caso podemos poner que no es requerido. ¿Por qué? Porque puede ser que a veces por la rapidez de la llamada, ¿verdad? No nos dieron el nombre, entonces se le va a complicar a la persona que esté elaborando la base de datos avanzar si no le dio los apellidos, ¿verdad? Si solo le dio el nombre. Entonces lo voy a dejar en no requerido, ¿ok? Y en valor predeterminado yo creo que es obvio, ¿verdad? Apellidos, pues ahí no hay mucho que explicar, entonces lo vamos a dejar así. Continuamos con la siguiente casilla. Nos dice dirección. ¿Ok? Dirección. Vamos a poner también texto corto, ¿verdad? La dirección puede ser un poco más grande, entonces vamos a poner 60, que es lo que nos indica ahí. Aquí ya nos vamos siendo fácil, ¿verdad? Solo es poniendo el nombre del campo, el tipo de datos y el tamaño que queremos. Luego, ciudad. ¿Ok? Ponemos ciudad.
Y vamos a poner texto corto. Yo creo que con 25 alcanza para el nombre de la ciudad, ¿verdad? Guatemala, Matitlán, Villanueva, Villacanales, San José Pinula. San José Pinula está algo grande. San, espacio, José, espacio, Pinula. Pero igual no pasa de 15. Entonces creo que con 25 estamos bien. ¿Qué otra ciudad puede sonar más grande? San Pedro Ayampuc. No, igual no pasa de 25. Creo que con 25 es un buen número, ¿ok? Y bueno, entonces acá le vamos a seguir poniendo que no requerido. ¿Por qué? Porque al poner requerido, obliga a la persona a que no pueda avanzar en la base de datos si no ingresa ese dato, ¿ok? Entonces, lo único que hemos puesto requerido es el nombre, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Ciudad, país, lo mismo, ¿verdad? 25, no creo que haya un país que exceda los 25 caracteres, si no, pues que lo abrevien. Luego vamos con, después de país, nombre, compañía. Ojo, miren, acá es importante el tema de los espacios. En el nombre de campo no podemos dejar ningún espacio, ¿ok? Entonces ustedes lo pueden poner así, empezar la siguiente palabra con mayúscula, nombre, compañía, o también pueden poner un guión bajo y poner nombre, compañía, ¿ok? Eso es solamente acá en nombre de campo, ¿de acuerdo? Porque si nosotros dejamos aquí un espacio, no nos va a permitir el lenguaje de programación de Access. Pero se puede resolver fácil, ¿verdad? Con un guión bajo o con empezar con la mayúscula la siguiente palabra, cuando vayamos a escribir este tipo de datos, ¿ok? Y acá le vamos a poner siempre texto corto. Me imagino que no va a exceder los 30 caracteres el nombre de la compañía. Hay compañías que tienen nombres un poco largos, ¿verdad? Porque se ponen todavía sociedad anónima o cosas así. Entonces, vamos a ponerle 40. ¿Okay? Vamos a ser generosos. Vamos a ver cuándo le pusieron acá. Bueno, también le pusieron 30, pero nosotros le pusimos 40 porque creemos que puede extenderse un poco más. Miren, acá hay otro tema interesante que es el título. El título lo hemos dejado en blanco durante varios campos. ¿Por qué? Porque no es necesario llenarlo. Porque automáticamente, no se olviden de guardar, vamos a cambiar de vista, automáticamente el título va a ser el nombre que yo tengo acá, ¿ok? Nombres, apellidos, dirección, ciudad, ¿ok? Automáticamente se va a poner ese título acá. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá el título es nombre-compañía. Ese guión bajo, por así decirlo, yo lo puedo modificar para que se vea como realmente debería ser, con espacio, ¿ok? En este caso, a mí, por regla de programación de Access, no me permite colocar el espacio en medio, ¿verdad? Entonces, yo no lo voy a colocar acá, pero sin embargo, yo le puedo decir al programa que quiero que en el título me muestre nombre, compañía, ¿ok? Ahí está, ¿ok? No se olviden de guardar, si no, no se ven los cambios. Y me voy acá, ahora a vista de hoja de datos, y ahora ya me aparece nombre, compañía, ¿ok? ¿De acuerdo? Este campo lo habíamos dejado vacío porque no era necesario llenarlo, porque el mismo nombre del campo me servía como título. Y automáticamente Access, eso es lo que hace al no colocarle título. Pero en este caso, yo utilizo con guión bajo para programar, pero para mostrar al usuario que va a digitar, para que sea más fácil, pues le voy a poner el título ya con espacio, ¿verdad? Entonces también eso es una herramienta que nos ofrece Access, ¿verdad? Para poder trabajar. Bueno, terminamos con cargo. Texto corto. Vamos a poner acá 25. Y por último, número de trabajo. Número de bajo trabajo. Muy bien. Texto corto. Y acá es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces puede pasar que nos falte un número, ¿verdad? Al momento de ingresar un número telefónico. Entonces, para que no pase eso, automáticamente acá en el formato del campo le voy a poner 8, ¿verdad? Entonces yo ya sé que no me va a permitir a mí ingresar más de 8 dígitos, ¿verdad? Ni menos. Entonces, me sirve a mí también para yo estar pendiente y que los números pues me queden bien, ¿verdad? Se dan cuenta acá elegí texto corto, ¿verdad? Se recuerdan que cuando son números de teléfono, elegimos texto corto. Muy bien. Y lo mismo acá en título, ¿verdad? Podemos ponerle número de trabajo. ¿Ok?
Y acá en valor predeterminado podemos poner ingrese los 8 dígitos de su número, ¿verdad? Para que cuando el usuario lo vea, miren, ya me iba a ir, no se pueden ir sin guardar, ¿ok? Ahora sí, nos vamos a la siguiente hoja, ¿ok? Entonces acá cuando ya aparece el... vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver si ahora sí. Bueno, aquí en el valor predeterminado me está dando error, pero igual no es tan importante. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, la cosa es que acá, pues, a mí, lo que yo quiero que miren, no he guardado, es que yo en este caso no puedo ingresar más de 8 dígitos, ¿ok? Voy a ingresar un número inventado, ¿verdad? 8. Miren, yo quiero ingresar más. Estoy presionando los números de mi teclado, no me va a permitir a mí ingresar más de 8 dígitos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que nos ofrece, ¿verdad? El trabajar con base de datos, justamente que sirven para eso, ¿verdad? Porque muchas empresas trabajan sus bases de datos en Excel. ¿Por qué? Porque es fácil venir, ¿verdad? En Excel y hacer lo mismo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Poner nombre, apellidos y solamente aquí, ¿verdad? Nombre, apellidos, teléfono y todo lo demás, ¿verdad? Pero en este caso, lo que nos beneficia es que tenemos esas ventajas, ¿verdad? De poder poner qué condiciones sí son aceptadas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros no ingresamos el nombre, no nos permite continuar, ¿verdad? Hay más funciones que vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo, poner qué datos sí se pueden poner dentro de un campo y cuáles no, ¿ok? Entonces, todo eso es lo que tiene una base de datos que, por ejemplo, trabajarlo en Excel no tiene. Otra forma que tiene trabajarlo en una base de datos, ventaja, ¿verdad? A trabajarlo en Excel, ¿verdad? Que Excel sirve mucho, sirve para hacer fórmulas, sirve para hacer presupuestos, sirve para hacer inventarios, ¿verdad? Todo lo que sea de operaciones, pero no es para hacer base de datos, ¿verdad? Y muchas empresas, incluso medianas, lo utilizan para hacer base de datos. Entonces es importante que sepamos que aunque sea más fácil trabajarlo en Excel y se vea bonito, ¿verdad? Sí tiene muchas ventajas trabajarlo en una base de datos tal y como debería ser, ¿ok? Bueno, entonces creo que ya terminamos esta tabla. Teléfono de trabajo. Muy bien, ya terminamos esta tabla. Vamos a vista diseño. Entonces aquí ya tenemos esta tablita. No nos olvidemos, ¿verdad? De guardar. Ok, ya tenemos acá nuestra tabla. Y le vamos a dar entonces nuevamente clic derecho y cerrar. Ok, ahí está, ya tenemos nuestra primera tabla creada. Vamos con la siguiente tabla, nos vamos a crear diseño de tablas, ¿verdad? Y acá vamos a empezar a digitar nuestra segunda tabla, que es la de ID llamada. Ok, empezar ID llamada. Y en tipo de datos de ID llamada vamos a poner nuevamente autonumeración, ¿verdad? Para que me numere las llamadas. No se olviden, siempre a la primera le vamos a colocar su clave principal para que me sirva a mí a identificar sobre qué va a tratar la tabla, ¿ok? Se le coloca cuál es el campo principal, ¿de acuerdo? La ID llamada es la que va a numerar todas las llamadas que ingresen, entonces es el campo que me va a servir a mí como clave para identificar el número de cada una de las llamadas. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente, que es ID contacto, ¿verdad? Uy, esto ya no me sirve, solo era para el ejemplo. ID contacto, ¿verdad? Y vamos a poner acá número, numérico, ¿verdad? Luego fecha llamada y fecha hora. Acá tenemos otro tipo de datos, ¿verdad? Que nos puede servir, ¿verdad? Fecha llamada. No olvidemos el guión bajo, ¿verdad? Fecha llamada. Y acá en tipo de datos vamos a seleccionar fecha y hora, ¿ok? Y en formato vamos a seleccionar qué tipo de formato queremos nosotros. Fecha general, fecha larga, fecha mediana, ¿verdad?
En este caso, como lo que queremos es solamente la fecha, podemos seleccionar fecha mediana, ¿verdad? 12 de noviembre del 15, por ejemplo. ¿Ok? Y luego la siguiente es hora llamada, ¿verdad? Entonces acá lo mismo, hora-llamada. Acá en tipo de datos seleccionamos igual forma, fecha, hora, pero en formato vamos a seleccionar hora, ¿verdad? Ya sea que queramos hora larga con segundos, hora mediana, ¿verdad? Que nos divida en PM y AM, y hora corta, ¿verdad? Que nos lo va a poner ya en formato de 24 horas. Ahí ya va a depender de cuál vayan a utilizar ustedes. A mí me gusta utilizar hora mediana. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden siempre de guardar. Aquí les va a pedir nombre. Le vamos a poner tabla llamadas. Aquí sí pueden poner espacios, ahí no hay problema. ¿Ok? Entonces ya tengo acá mi otra tabla. Vamos a ver acá, vista de hoja. Entonces acá pues yo ingreso, ¿verdad? El ID del contacto, por ejemplo el número 5. Fecha de la llamada, acá me sale un calendario. Entonces yo puedo venir y en ese calendario colocar qué fecha es la que fue la llamada. Por ejemplo fue el jueves 17 de marzo. Y la hora de llamada, aquí a mí me permite ingresar, ¿verdad? Yo ingreso, por ejemplo, fue a las 5:08, ¿ok? Y ahí automáticamente ya me lo pasa, ¿verdad? Al formato que yo le indiqué, ¿verdad? 5:08, me lo pone que fue a las 5:08 AM. Pues ahí yo puedo venir, ¿verdad? Si quiero cambiarle y ponerle PM, también lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaríamos por donde nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ok? Porque ya se nos va a acabar el tiempo y no nos va a dar tiempo de continuar. Entonces, yo les voy a subir este video a YouTube y les voy a mandar el link para que puedan empezar a trabajar su base de datos y puedan ustedes también terminar las 2 tablitas que nos hacen falta. Sí, perdón. Disculpe la aplicación que usted estaba enseñándonos hoy. El sistema operativo que cargo no lo trae. Y cada aplicación que trae está muy limitada. Ok. Bueno, miren, cualquier cosa que tengan problema con la aplicación, me pueden escribir por WhatsApp y ya vemos cómo resolvemos, ¿ok? Vemos qué otra tarea les podemos dejar para que siempre ganen sus puntos. De eso no se preocupen. Siempre hay 2 tareas. Si lo pueden hacer práctico o si lo hacen teórico, ¿ok? Pero si quieren empezar, pues hacemos nuestras primeras 3 tablitas, ¿verdad? Así como aprendimos a hacer la primera, terminamos las 3 de ese laboratorio 26, ¿ok? Y conforme ya hayamos terminado cada una de nuestras 3 tablitas, solo lo último, ¿verdad? Que es importante, pues nos vamos acá, ¿verdad? Archivo, ¿verdad? Guardar como, ¿verdad? Y le damos guardar base de datos, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros nos permite, ¿verdad? Guardar nuestra base de datos. Le damos que sí. Y ya seleccionamos dónde queremos guardarla, ¿verdad? Entonces ahí, ok. Le damos que sí. Y ya nos va a aparecer, ¿verdad? Nuestra base de datos aquí guardada para la próxima clase cuando si queramos seguir trabajando, ¿verdad? Nos van a aparecer 2 iconos en nuestro escritorio, ¿ok? Entonces, terminamos las 3 tablitas, perdón, y lo dejamos ahí guardado si quieren avanzar, ¿ok? Entonces, aquí nos quedamos el día de hoy. Cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp y ahí vemos cómo resolvemos, ¿ok? Si quieren traer su memoria mañana, cuando vengan a traer sus notas, para que yo les pase el programa también, se vale para que puedan empezar a trabajar, ¿ok? ¿Alguna duda antes de que nos corte Zoom? ¿Quedó claro? Sí quedó claro al menos cómo trabajar las tablitas, ¿verdad? Sí, profe.